Un saludo, hermanos, un saludo desde Mexicali, Baja California. La emisión de la tacita de café en el recorrido del libro de Romanos, junto con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Aquí está mi hermano Osvaldo llegando a la escena. A ver, pastor, intente ingresar. Vamos a ver. Un saludo a todos mis hermanos que siguen la tacita: Galileo Millán, Patricia C. Lugo, Ricardo Ramírez, nuestra hermana Emilce Correa. Vamos a probar al pastor Osvaldo. Así que con las palabras cabalísticas, fu, fu, y el pastor Osvaldo aparece en pantalla para seguir el recorrido de la tacita de café. Ya tengo mi tacita, pastor, aquí. Bien calientita, está haciendo mucho frío. Nevó en la Rumorosa. ¿Me escucha, pastor? Haga el dedo así. Ya estamos pues en la tacita de café, le doy su cambio. Bueno, un saludo cordialísimo para todos ustedes, los que nos están escuchando a través de Facebook y también de Radio Integral aquí en la ciudad de Cali. Un saludo cordial. Aquí contentos, Biblia en mano, el café también listo, café integral. Listo, pastor. Aquí todo es integral, pastor. Hasta el café. Bueno, contento porque estamos llegando aquí a un minutico, a ver. Un poquito más. Ahí. Se hizo la luz. Sí. Cambia los días, a veces están muy soleados y otras veces están como un poco oscuros. Entonces ahí es donde cambia la situación, como en todas partes, ¿no? Así es. Contentos que estemos mirando uno de los problemas grandes de la humanidad, que es el pecado. Luego vimos el remedio para el pecado, que es la justificación. Ahora pasamos al tercer nivel, que es la santificación. La santificación la hemos visto que nosotros la obtenemos a través de la unión con Cristo en el bautismo y en su muerte. Fue lo que ya vimos. Ayer estuvimos hablando en el programa anterior que la santificación la tenemos mediante el hecho de reconocer la vida antigua como que está muerta, es decir, la vida de pecado está muerta por medio de rendir nuestra vida a Cristo. Y hoy damos un tercer paso en esa conquista de la santificación mediante la libertad de la servidumbre de la ley a la base de la muerte de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la justificación... ¿Se está retransmitiendo, pastor? Sí, está aquí. Hoy está tratando de hablar la tabla. Ahí está. Bueno, estábamos diciendo que la justificación es obra única y absoluta de Dios, del Señor Jesucristo. La santificación es ya la obra nuestra, tiene que ver con nuestra actitud hacia el pecado y a permitir que esa obra que ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, venciendo el pecado, la muerte y resucitando, nos vamos a apropiar de ella. Como siempre y en todos los tiempos, Pastor Gamaliel, no faltan los que están allí diciendo: entonces, como vivimos justificados, como Dios nos perdona por nada, pues entonces pequemos. Porque si el resultado de la justificación es por gracia, o es la gracia, pequemos y no pasa nada. Estos capítulos 6 y 7 están para responder a aquellas personas que argumentan, entonces le hacemos un favor a Dios, porque si pecamos, donde hay pecado, sobreabunda la gracia, pues pequemos. Y el apóstol Pablo dice: no, Señor, hemos muerto con Cristo, hemos muerto a la naturaleza antigua, y ahora, de manera más clara, dice:
hemos muerto a la esclavitud de la ley del pecado. Aquí, más que la ley de los mandamientos que fueron transmitidos a través de Moisés, está hablando de la ley del pecado. El pecado se había enseñoreado de nosotros, el pecado se había hecho nuestro amo, el pecado se había hecho nuestro dueño, y ahí estábamos esclavos. De esa esclavitud nos sacó el Señor, pero ahora tenemos que saber manejar esa libertad que Dios nos ha dado. Cambio. Adelante, Sí, pastor. sí, pastor, es bien importante seguirnos al planteamiento del Espíritu Santo por los apóstoles. Desde el momento en que la Biblia dice, pastor, sed santos, porque yo soy santo, es un mandamiento, ¿no? Sed santos. Este sed implica obra de parte de nosotros. Mientras que no podemos decir, nosotros vamos a hacer obras para salvarnos, pero sí podemos decir, tenemos que obrar para nuestra santidad, ser. Porque la persona decide apartarse o no apartarse. Entonces, pastor, pero siempre los filósofos, ¿no? Habrá gente que diga, no, Cristo ya te salvó, tú no haces nada, tú no puedes hacer nada, así que todo lo hace Cristo. Pero no, esas son palabras que están encima del Evangelio, encima de la enseñanza, pastor, y es importante aclararle a estos filósofos que no siembren estas ideas en el pueblo, porque tenemos las dos vertientes. Aquellos que dicen que Cristo por gracia, pero cada día se esfuerzan por ganar la salvación, y los otros que dicen, como Cristo ya me salvó, comamos y bebamos, y yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Pastor, la filosofía encima de la escritura, cambio. Sí, entonces aquí vamos a encontrar hasta donde estamos hablando en esta base de la libertad, de la servidumbre de la ley, del pecado y de la muerte allí. Entonces, esa obra de Cristo nos hace libres. Así que, pastor, esto nos lleva hasta el capítulo 7, el versículo número, en esta discusión hasta el versículo número 6. Vale la pena como adelantarnos en un paréntesis aquí, que mucha gente toma el capítulo 7 de Romanos, versículo 1 al 6, para decir que Dios se opone al divorcio. Esto aquí no está hablando de divorcio, esto aquí está hablando de la santificación, y toma el apóstol Pablo un ejemplo, así como usted lo hace, una enseñanza, diciendo, bueno, aquí les voy a ilustrar lo que sucede. Porque está diciendo, mire, cuando el esposo se muere, ella queda libre, está libre para casarse con otro. Igual, cuando nosotros morimos a la ley, bien sea la religiosa, la ley del pecado, estamos libres. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa vida? El versículo número 14, Pastor Gamaliel, por favor. Me dice Romanos 7:14. Sí, señor. Dice así, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Perdón, me adelanté. Romanos 6:14. Atrás. Sí, Ahora sí. 6:14, pastor. Me Sí, asusté yo. era un salto muy grande. Sí. Dice el 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí está, como dijo su coterráneo, el detalle. Ahí está el detalle. Ahí está la clave. O estamos sometidos al pecado, o estamos sometidos a Cristo. O estamos bajo la ley, o estamos bajo la gracia. Como nosotros hemos decidido estar bajo la gracia, entonces se ataca la gracia, y ahí viene el versículo 15 y 16, pastor. Y dice, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Sino bajo de la gracia? En ninguna manera.
El 16. Sí, señor. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para la justicia? Ahí está. Entonces, a esa acusación que tenía Pablo y le decían, usted está enseñando que ya no tenemos que hacer nada para salvarnos, que por gracia somos salvos, entonces no importa que pequemos. No, señor, no, porque si servimos a alguien, somos esclavos. Entonces, usted tiene que decidir ser esclavo de la ley o ser esclavo de la gracia. Y si somos de la gracia, estamos ya libres de esa esclavitud de la ley, que es lo que nos dice. Ahora, tiene todo su consecuencia. Si estamos bajo la esclavitud del pecado, pues para muerte. Si estamos bajo obediencia de la gracia, para justicia, para salvación, para vida eterna. Continuemos con el versículo 17 y 18, pastor. El cual dice así: empero gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Esa. Aquí tenemos nosotros la palabra doctrina, que existe muy poco en las Sagradas Escrituras, y las nuevas traducciones hablan de la enseñanza. Entonces algunos dicen, o acusaban o argumentaban y decían, bueno, salimos de todas las normas que tenía la ley y entramos a la doctrina, que es igual. No, no es igual. Lo que hablábamos nosotros, como dicen los locutores profesionales extra micrófono, el discipulado. Aquella forma de vida que Dios nos da es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuáles son esas formas de vida o esas normas de vida? El capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. ¿Cuál es esa forma de vida? Lo que nos narra Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante. Esa era la doctrina que recibían las personas que venían a Cristo, esa enseñanza, esa, ¿qué diría?, orientación que se da, porque la gente dice, bueno, yo ya no tengo que guardar el sábado, circuncidarme, cumplir toda esa racha de 612 leyes, ¿ahora qué entonces tengo que hacer? Es donde la persona debe ser instruida de qué es la nueva vida en Cristo. Le escucho, pastor. Sí, pastor. Algo, permítame usar este término, ¿no? Algo orgánico. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. El Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Antes se obedecía a la ley: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, pero no estaba el Espíritu de Dios ahí para ayudar a aquel aquel israelita que estaba siguiendo los preceptos. Entonces estaba bajo la ley, porque la ley obraba pecado. Muchos discuten si cuando Pablo dice estáis bajo la ley y no bajo la gracia, estás bajo la gracia y no bajo la ley, se refiere a la ley de Moisés o a la ley del pecado. Es lo mismo, porque la ley te señala el pecado y obra muerte. Entonces, pero en esencia se refiere a la ley del pecado, por supuesto, porque si usted está bajo la ley mosaica como tal, es reo de muerte. En el momento en que falle, el pecado se enseñorea de usted y lo lleva a la muerte. En cambio, si está bajo la gracia, quiere decir que ha aceptado el sacrificio de Cristo Jesús, y ya esta fuerza del pecado, que era por la ley, que no se pueden disociar, van juntas, obra muerte, ¿no? En cambio, si está en Cristo, es liberado del pecado
pastor, y ahí está una nueva criatura, la ley de Dios escrita en el corazón, y el Espíritu Santo lo va guiando a toda verdad, lo va guiando, le va diciendo, deje esto, deje lo otro. Es una nueva vida, pastor, es un misterio, es el misterio del Evangelio. Cambio. Yo viví, mas no entendí. Yo hice la decisión por el Señor Jesucristo una noche, un día antes de cumplir años. Y voy a comenzar entonces, o no, porque ni siquiera pensaba, sino allí me decidí y comencé mi nueva vida en Cristo. Pastor, de las 9 de la noche que recibí al Señor, volví a mi casa como a las 11 de la noche. Nadie me adoctrinó, nadie me habló, nadie me leyó la Biblia, nadie me dijo nada. Pero cuando yo llegué al otro día donde trabajaba, todo el mundo me preguntaba, ¿qué le pasó? ¿A usted qué le pasó? Y yo decía, no, ¿qué tengo? No, nada. Entonces, vea, pastor, no lo saludé con groserías. Y a mí nadie me había dicho, no sea grosero. Yo cargaba, pero por lujo, porque realmente yo probé, pero nunca fumé, no tuve el vicio del cigarrillo, droga, nada de eso. Pero un paquetico de cigarrillos que tenía allí como por caché, saqué y lo boté. Nadie me dijo, bótelo. Nadie me dijo, usted tiene que ahora leer la Biblia. Yo comencé a leerla. Nadie me dijo muchas cosas. Yo al otro día ya había experimentado un cambio. Allí es donde digo, Dios trabaja desde adentro hacia afuera, ¿no? Seguramente que si hubiera sido un hippie o yo no sé qué otro loco por ahí, me hubiera mandado, hubiera entrado en aquello que llega a ser como ¿qué diría? Normal. La cuestión es la siguiente, si de verdad Cristo está en mi vida, se debe manifestar un fruto, se debe manifestar una forma de vida. No la forma de vida me lleva a Cristo, Cristo me lleva a una nueva forma de vida. Cambio. Sí, sí, pastor, la ley mosaica obraba el pecado y dice que lo señalaba, lo fortalecía. Dice una expresión rara, ¿no? Sobremanera pecante. Pues antes de que viniera la ley, 430 años, de todos modos se enseñoreó la muerte. Usted lo leyó el programa antepasado. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, pero la ley viene a magnificar el delito. Pero ahora en Sí. Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y empieza a surgir la vida de Dios en la persona. Pastor, y la ley en el libro de Gálatas, por ejemplo, se pone como algo importante, pero como un maestro de primaria que te lleva de la mano a Cristo. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Sería muy torpe, pastor, que ahora yo con la carrera que tengo estuviera todavía bajo mis maestros de Imagínese. kindergarten. No, pues yo pasé a la primaria, a la secundaria, después pasé a la preparatoria y después ya agarré cursos de técnicos de otro tipo, ¿no? Entonces, definitivamente la vida en Cristo es superior. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque este hombre, este varón nos salvó por su sangre, por el unigénito Hijo de Dios. Nos ha salvado, nos ha liberado. Él es, la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Cambio. Bueno, pastor, hoy le voy a pedir el favor que me salude allá a todos los hermanos. Yo desde aquí estoy saludando a quienes están entrando por mi página. Que Dios los bendiga. Hoy no puedo saludarlo porque no tengo en qué leer. Y también me han preguntado, bueno, ¿por qué no nos dejan participar durante el programa? Entonces, para hacer el cambio por ahí en la mitad del programa, para que puedan saludar los que están a través de Sello y los que están aquí en Facebook, pues un saludo cordialísimo para todos. Me toca cuando terminamos el programa
repasar el video y encontrar ya, ay, qué bueno que ya estaba conectado fulano, sultano, pastores, amigos, hermanos, compañeros, vecinos, esposa, hijos, tanta gente ahí conectada. Así que adelante, pastor, a saludar ahí a quienes están con nosotros. No sé si ya está por ahí el pastor Yáñez, que mañana estará. Yo estaré escuchándolos a través de Sello. Espero que estén allí para oír el buen comentario que hará nuestro hermano Ñañez. Adelante, pastor. Sí, aquí está nuestro hermano Ángel Santay, que ni se casa ni se da en casamiento, reportando desde Mississippi. Dice amén. El copastor aquí de la iglesia local, hermano René García, está viendo el video. Héctor Yáñez, saludos desde Maple Lake, California, oyéndolos por Facebook. Está la plataforma del Evangelio con nosotros también, Rogelio Martínez, Armando Ureña, Lázaro Yáñez, el pastor de Torreón, Coahuila, hermano del pastor Héctor, Ismael González, Edgar Flaco, Guillermo Martín, buenas tardes, muy contento de poder aprender de buenos maestros, Dios los bendiga. Muchas gracias. Florentino Reyes, Mercedes Moreno, José Noé Bellman, Noemí Andrade, la esposa del pastor de allá de, no sé si de Aguascalientes, perdón hermana que se me olvida, pero ella es esposa de un pastor. Matilde Muñoz, Patricia Lugo, bendiciones pastores, Marcelino Lustre, José Millán, Guillermo Martín, Gaby Laguna, Gabriel Puente, Luis Contreras, Emilce Correa, Ricardo Ramírez, Patricia Lugo, pastor, son los que están aquí. Acá en la sala de sello, para no ser descorteses, sí. Tenemos, vamos a ver, pastor, aquí estamos cargando la lista de miembros. Está nuestra hermana Anixa desde Panamá, hermano César, es su esposa Sandra desde Argentina, la hermana Rosy de Guadalajara, la hermana Estrellita del México Distrito Federal, Faustino y Cristina desde León, Guanajuato, Héctor Yáñez, Isaías G, el pastor John Paul nos acompaña. Vamos a invitarlo a que haga algún comentario. Ahorita que abramos el micrófono, Julio González, Leticia García, Luisa Gavarri, Víctor Piña, Enrique, Carmen, el pastor Enrique, bueno, pastor, hermano Ángel, Lili Lazarena, la hermana Lorequey de Argentina, Osvaldo Arias y compita Maclovio. Mucha gente, pastor, siguiendo la transmisión, su cambio. Qué bueno que estén con nosotros. Pastor, para decir antes que continuemos, que a mí me fue muy difícil poder entender y poder aplicar a mi vida lo de la justificación, lo de la gracia. Yo decía, pero esto tan fácil no puede ser. Esto no puede ser. Y como muchas veces le enseñan a uno, digamos que tiene la mitad de la salvación y la otra mitad se la tiene que ganar. Pues entonces es donde, digamos que uno va a la iglesia por ganar salvación, uno diezma por ganar salvación, uno ayuna para ganarse la salvación, uno le habla a otra persona para ganarse la salvación. No, esto se tiene que hacer porque somos salvos. Es la gran diferencia. Yo sé que usted tiene cosas que hacer, yo también. Pero estamos aquí por el fruto, como fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si alguien nos pregunta, bueno, ¿y a ustedes cuánto les pagan? Entonces nosotros tenemos que, no, nosotros no pagamos. La gente dice, pero, ¿usted deja de hacer cosas por estar allá? Sí. ¿Por qué? Porque lo que recibimos de gracia, debemos de darlo de gracia. Y me fue difícil entender eso y agradezco a Dios que utilizó al apóstol Pablo para escribirle a gente muy parecida a mí, que le era difícil entender esto. Porque usted lo dijo ya, los unos no quieren aceptar la gracia, pero los otros ya la pisotean, se van al otro extremo y esto es lo que nivela, esto es lo que enseña, esto es lo que está diciéndonos, no señor, de ninguna manera. Ustedes tienen que vivir en una vida de equilibrio con el Señor.
cambie. Sí, pastor, quiero comentar algo respecto de los testigos de Jehová, algo que muchos hermanos evangélicos no saben. Ven desde afuera la secta, ven el tremendo fervor que tienen de tocar puertas y todo, y el cristiano evangélico dice, oh, mira, ellos son un ejemplo para nosotros. No niego que pueda haber algo ejemplar en algunos de ellos, pero pastor, yo que conozco a fondo la doctrina y he hablado con ellos, quiero que todos mis hermanos evangélicos sepan que el testigo de Jehová va y toca puertas y se esfuerza porque vive amenazado. Amenazado primero porque le enseñaron que la salvación hay que granjeársela, hay que ganársela. Aunque ellos dicen, sí, por gracia somos salvos, no es por obras, pero, y ahí está la filosofía del hombre, ¿no? Tengo que esforzarme porque la fe sin obras es muerta, y entonces empiezan a poner textos encima del planteamiento del Espíritu Santo y hacen su propia filosofía. Entonces el testigo de Jehová básicamente reparte atalayas y predica porque se está ganando la salvación. No solo le enseñaron a que se la va a ganar de esa manera, sino que lo tienen amenazado que si se viene el Armagedón y él no está repartiendo atalayas, va a ser destruido por Jehová. Ese es el planteamiento verdadero que todo testigo tiene en la mente. Entonces, cuando tú los ves fervorosos tocando puertas, no te engañes creyendo que es que aman a la gente y tienen el planteamiento bíblico. Y luego todavía escucho hermanos decir, ojalá y que los cristianos aprendiéramos de ellos, porque no saben lo que están hablando. Por fuera se ve, pero no conocen la motivación doctrinal y el engaño que los motiva a moverse de esa manera. Con esto no quiero decir que no haya testigos de Jehová que verdaderamente estén preocupados por la gente. Cambio. No, pero la mayor parte lo hacen por una obligación, a las malas. Y es lo que en algunas ocasiones también sucede con los cristianos, que ellos lo hacen para ganar el favor de Dios, para ganar el perdón de Dios. Y eso es una ofensa para el Señor. En el momento en que yo le diga, Señor, yo hago este ayuno para que me perdones, es una ofensa a Dios. Yo hago este ayuno de gratitud porque me has perdonado. Ya cambia la cosa. Es diferente. Yo le voy a hablar a las personas, Señor, porque estoy tan contento. Mire, pastor, como le decía, yo comencé a servirle a Dios pronto. Y entonces mi primer trabajo en la iglesia era que nos reuníamos en una enramadita, le llaman por acá. No tenía piso, no tenía paredes y era en tierra. Las mujeres casi siempre han usado tacones. Y entonces las mujeres con los tacones venían y nos arrancaban tierra del piso y tocaba barrer para que se viera limpiecito. Y mi trabajo era ir a barrer ese lugar y limpiar unas tablas que poníamos sobre unos ladrillos, porque así iniciamos la primer capillita que tuvimos, primer lugar donde nos reunimos. Entonces alguien me preguntó, ¿y usted qué hace? No, pues estoy barriendo y aquí alistando. ¿Y para qué hace eso? Y hombre, si Dios hizo tantas cosas por mí, porque yo no voy a hacer algo por el Señor. Es decir, yo estaba haciéndolo en respuesta a lo que Él había hecho por mí y no para ganar el favor de Dios en mi vida. Y eso es importante que lo entendamos. A mí no me viene como hablábamos nosotros, que un cristiano consagradísimo pero no se quiere bautizar. Y entonces, ¿dónde está el fruto de su encuentro con Dios? Que alguien que se entregó, que ama a Dios, pero no quiere congregarse. ¿Dónde está el fruto? Que yo amo a Dios, pero no quiero abandonar el pecado. ¿Dónde está el fruto? Si el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Es allí donde se debe de aclarar. Nosotros estamos aquí como dando fruto de lo que hizo Dios con nosotros, pero no para ganarnos la salvación. Estamos aquí porque Él nos dio la salvación. Y eso es lo que estamos enfatizando en esta hora. No sé si usted quiere ya que le demos entrada a los hermanos de sello. Estamos en la mitad del programa. Pastor Gamaliel. Sí, pastor.
Hermana Sandra, si nos escucha en este momento, cuando oiga este comentario mío, corte por favor, para yo poder ingresar a la sala y dar parte a los hermanos de sala. En cuanto escuche, hermana, corta por favor y luego retoma. Bueno, pastor, vamos a esperar que nuestra hermana Sandra corte. Por lo pronto, le puedo leer el siguiente verso. El 17, empero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Somos libres del pecado, pastor. Cambio. Hemos cambiado de amo. Ese amo que teníamos a través de la muerte de Cristo y nosotros aceptar ese sacrificio, ese lugar que tomó allí, tomó nuestro lugar, ahora salimos de ese amo y pasamos a tener otro amo, que es Jesucristo. Somos siervos ahora de la justicia, somos siervos ahora de Dios, somos libres del dominio del pecado. Y esa es una magnífica noticia, Pastor Gamaliel. Adelante. Qué bonito, pastor. Las figuras que el apóstol Pablo usó por inspiración del Espíritu Santo. Éramos siervos de uno, pero fuimos libertados y ahora somos siervos de otro. Qué bien, pastor. De siervos del pecado pasamos a ser siervos de Jesucristo. Esto es importante. Bueno. Fíjese que el hermano Esparza nos decía en un comentario ayer en el programa que el pecado había muerto y que no nosotros, sino el pecado. No, hermano Esparza, le dije, no. La Biblia dice el pecado ahí está. Yo veo el pecado en mis miembros. Los que morimos somos nosotros. Morimos al pecado. En este caso, pastor, cambiamos de patrón. Esto es importante entenderlo. Señor. Cambio. Sí, señor. A ver, nada que podemos conectarnos Todavía no se da, pastor. Bueno, entonces sigamos. Que conste que es la parte técnica. Yo explicaba y decía, vea, el programa lo realizamos. Pastor Gamaliel está en la frontera con los Estados Unidos. Nuestra coordinadora está en Panamá, Tanixa. Y nuestra operadora de sello está en Argentina y yo estoy aquí en Colombia. Esto definitivamente, de verdad que es algo bien especial, es bien especial, de verdad que sí, gracias a Dios. Bueno, pues sigamos adelante entonces, pastor. Pastor, ¿qué le parece si piso a nuestro hermano César? A ver si logramos la comunicación. Vamos a ver si lo logro. Sí. Hermana Sandra, le pisé, perdone, para darle oportunidad a nuestros hermanos de sala. Tenemos aquí varios hermanos en sala. No sé si Rosy, Ángel o el pastor John, alguien, cualquiera de ustedes quiera hacer uso del micrófono. Los escuchan por allá en diferentes partes del mundo en la emisión en vivo. Micrófono libre, hermanos. Adelante, Radio Integral. Cambio. ¿Alguno? No lo logré, pastor. No lo logré. Sí. No, sí, están hablando. Cuando pisé. Ok, no, sigamos con el programa. No, ahí está el hermano Jairo. Sí están en sello. Pastor Gamaliel, sí está en sello. Sí, el hermano Jairo. No hay. Sí, sello ahí está. No podemos entrar porque la hermana. ¿Ah, sí? Ahí está, sí. Que hable, que lo escuchamos. Adelante. Vamos a ver, entonces yo soy el que estoy retrasado, pastor. Sí, señor.
Ahora sí está usted conectado allí. Pastor Daniel, no sé quién soy yo, pero no sé si lo escuchan. Justo, bendiciones, saludan también desde Panamá. Bendiciones, pastores, de Faith y acá en sello. Bendiciones, seguimos gozándonos de lo que ustedes compartiendo, que siempre es de bendición a nuestras vidas y sobre todo lo aplicable para nuestro diario vivir. Cambio. Bendiciones, iglesia, en el nombre de Jesús, pastor Gamaliel y se me olvidó su nombre acá en Colombia, saludando de sur a Florida, bendiciones, bendiciones iglesia, cambio. Tienes unos de acá reportando sintonía de Guadalajara, Jalisco, y bastante es estar escuchando estos temas porque se nos afirman más. Yo al principio, cuando escuchaba de esto, yo pensaba, pero ¿cómo va a salvarme Dios? Y si me pierdo después, y si hago algo que después me condene, y siempre estaba con este temor, pero entre no conocida que había hecho por mí, eso se me terminó, hermano. Me costó mucho trabajo asimilarlo a mi vida. No, entre más escuchado, aumenta en eso que hizo nuestro Señor. Y es muy importante que todos lo conozcamos y nos afirmemos en esto. Oh, buenos comentarios, pastor. Vamos a esperar algún otro comentario. Ahí está. Hermanos, hermano Héctor Yáñez, saludándoles desde Palm Springs, California. Amén, qué bueno que hay participación. Una última oportunidad para seguir con el programa, hermanos. Gracias por saludar aquí por sello. Adelante, una oportunidad más. Cambio. Pasión de Cristo, hermano, una última oportunidad para Pasión de Cristo, tratando de entrar a sello, una oportunidad a hermano Héctor Yáñez desde acá de Palm Springs, California. El pecado está inactivo en nuestra vida porque el Espíritu de Cristo está en nosotros. Ahí se retransmitía, hermano Yáñez. Sí, haced morir, dice la Biblia, haced morir las obras de la carne, amortiguad pues vuestros miembros, fornicación. El pecado está como en un estado de muerte, como latente, como un virus congelado. Sí, señor. No podemos decir que no está, nunca vamos a decir que no está. En el que no estaba era Jesucristo, pero sí está como en un estado de muerte, como en un estado como subyugado, no reina. A ver su comentario, pastor. Hermana Sandra, retome la transmisión, por favor, en la sala. Cambio. Yo creo, pastor Gamaliel, que el pecado lo podemos ilustrar como lo que pasaba con el trigo, un trigo que encontraron en una de las pirámides de Egipto, con más de 4.000 años. Y ese trigo estaba allí, pero cuando le echaron agua, inmediatamente germinó. Creo que el pecado está en nuestra vida y el Señor le dijo a Caín, el pecado está como una fiera y acecha. Con todo y eso, tú tienes el poder de controlarlo, de mirar si se manifiesta o no. Entonces en nuestra vida está allí y me gusta la ilustración que está congelado. Mire, toda carne, la carne, una vez que la metemos a la nevera, no se manifiesta ninguna bacteria, ningún gusano, nada.
Pero si usted la saca de la nevera y la mete entre un frasco, allí ella produce gusanos. Hay un virus, hay algo en esa carne. Igual pasa con el pecado. Digamos que nosotros estamos preservados, y esto es algo que la Biblia enseña, en Cristo. Mientras estemos en Cristo, estamos guardados. Pero si tenemos la ocasión, y si nosotros damos la oportunidad a esa ocasión, y si nosotros nos descuidamos, una vez más, el pecado acecha. El pecado está allí, porque para eso tenemos que vivir en santidad. Y la santidad somos nosotros. Dice Dios, santifíquense. Sin santidad nadie verá a Dios. Esa obra, y debe ser la respuesta de la obra de Jesucristo o de la justificación en nuestras vidas. Cambio. Adelante, Sí, pastor. la hermana Rosy hacía un comentario, pastor, que ella vivió amenazada por el espectro de la falla. ¿Qué tal si fallo y me quitan la salvación? Es que nunca se planteó de esa manera en la Biblia. Son los hombres y es la mente natural la que te dice, vas a perder la salvación mañana porque te enojaste o porque cometiste este error, este pecado. Pastor, pero no es así. No es, este planteamiento es la mente del hombre. Nosotros sabemos, dice más adelante, dirá el apóstol en el capítulo 7, la ley es buena, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Veo otra ley en mis miembros. El apóstol Pablo no lo niega, pero nos instruye a que confiemos en la obra perfecta de Cristo y que no le tengamos miedo a esta amenaza, sino que nos consideremos muertos al pecado y que hagamos morir las obras de la carne. ¿Qué te puede hacer un muerto, no? ¿O qué puedes hacer tú cuando estás muerto? Por eso es bien importante empaparse del concepto que el Espíritu Santo, en el caso yo dije, el pecado está congelado, no vayan a tomar eso, porque esa es una ilustración mía, que puede ser buena, después se hace teología, pastor. Y ahí estuvieron, sí, ya cuando Osvaldo y Gamaliel estén en la tumba. No, ellos enseñaban que el pecado estaba congelado. No, no predicamos eso. Estamos tratando de ilustrar, pero el concepto correcto es, estamos muertos al pecado y también hacemos morir las obras. Amortiguad pues vuestros miembros, fornicación, inmundicia, lo hacemos morir. Ese es el concepto exacto, pastor, y no podemos caminar amenazados por un cadáver. Tenemos que vivir la vida en Cristo Jesús, confiados en su gracia y santificándonos cada día. Sí, señor. Bueno, vamos entonces ahora con el versículo 19 y 20, pastor. Que dice así: humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres de la justicia. Ahí lo tiene, cambio. Ahí está. Entonces, es tan sencillo que hablando, dice él, el apóstol Pablo dice, como humano, como quien entiende, como quien sabe, como quien lucha con todas estas cosas. Si vas en el capítulo 7, nos lo va a presentar allí, y dice, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo es que yo puedo salir de esta situación? Dice, yendo a Cristo, porque es en el Cristo Jesús y en el poder, ya entra allí, usted sabe que el capítulo 8 ya entra él a hablar mucho del poder del Espíritu en nuestra vida, ese poder que resucitó a Jesucristo, de ese poder que va a ministrar en nosotros. Así que nosotros tenemos esa capacidad de decidir si permanecemos esclavos del pecado o nos vamos al otro lado a ser libres
del pecado, pero a servirle al Señor. No es más lo que dice este versículo. Miremos el 21, 22, pastor, porque el 23 es como una conclusión. Dice, ¿qué fruto pues teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Sí, no había ningún fruto. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, pastor, aquí está, Ahí tenéis está. por vuestro fruto la santificación. No es un requisito, es un fruto. Y Ajá. por fin la vida eterna. Qué bonito. Sí. Es Cambio. que, pastor, si usted siembra un árbol allá en el patio de su casa y usted espera que ese árbol le dé fruto, pero resulta que no da fruto, pero ¿para qué inutiliza? Que es lo que habla también Carta a los Hebreos. ¿Para qué inutiliza la tierra? Entonces usted dice, no, esto no quiere dar fruto, de nada sirve. Si es realmente el árbol que le prometieron que es frutal, tiene que dar fruto a su debido tiempo, pero tiene que dar el fruto. Igual nosotros. Entonces, la santidad posicional nos la regala el Señor, como la primer cuota. Pero de ahí en adelante tiene que darse la santidad progresiva, la que nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué dice Dios? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, nosotros estamos de pronto haciendo cosas y me ha pasado leyendo la palabra, uy Señor, ¿cómo así que esto no debía de hacerlo? ¿Cómo así que esto? Uy, perdona Señor, porque en ignorancia yo cometí este pecado, estaba en esta desobediencia, pero no se vuelve a hacer, porque ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no tiene que ver con actitudes, que yo esté en el piso, que yo esté llorando, que yo, bueno, eso puede ser una cuestión de remordimiento y únicamente emocional. El verdadero arrepentimiento, para saber que es de verdad, que viene hecho de corazón, trae cambio. Y ojo, el arrepentimiento, aunque utilizamos la palabra corazón, realmente el arrepentimiento está en la mente. Ahí es donde comienza porque cambia nuestros pensamientos, renueva esos pensamientos de lo que creíamos que era bueno, ahora decimos, es malo, eso no está correcto. Entonces ese es el fruto, ese cambio. Yo doy gracias a Dios porque en estos años que he caminado con Dios, todo el tiempo he tenido como una gran escalera, ¿no? Muy larga, muy larga. Todo el tiempo he tenido que ir dando pasos, dando pasos. Yo pensaba, dije, no, yo con 20 años de cristianismo, vea, yo ya estoy como el apóstol Pablo, libre de tantas cosas. Pero luego que estudié la vida del apóstol Pablo, se murió sin ser libre, por lo menos de esa terquedad que tenía Pablo. Pablo fue terco y algunos piensan que adelantó su muerte siendo caprichoso y yéndose a Roma cuando no tenía necesidad de haber apelado. Él sabía que le estaban pidiendo plata, porque los que cuando estaba todavía allá en Israel, sabía que le estaban pidiendo plata, que querían plata, pero yo no les doy, apelo a César, y después de eso ya se fue para Roma. Cumplió el propósito de Dios, sí, por supuesto, pero él no terminó. Jacob tampoco terminó siendo todo lo que Dios quería que termináramos. Y Pastor Gamaliel, sospecho que usted y yo tampoco vamos a dar la talla final, porque tenemos que ser transformados. Te va a llegar el día en que el Señor tiene que hacer una obra, completar esa obra tremendísima de transformación para que entremos y estemos con Él en el reino de los cielos. Así que aquí encontramos nosotros ese fruto de santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Lo que alguien me puede preguntar, ese ladrón que murió en la cruz del Calvario, ¿qué? Ese ladrón le dio el Señor justificación y le dio la santidad posicional. Le regaló la cuota que necesitaba para poder ser salvo. Cambio.
Sí, lo declaró justo, pastor, por la fe. En la fe le fue contada justicia Sí. y le dijeron, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bonito, pastor. Me llama mucho la atención el verbo, pastor, en gerundio. Eh, Tenéis por vuestro fruto la santificación. Voy a verlo en varias versiones, pastor. Yo soy estudiante de la Biblia, soy investigador. Porque no dice tener vuestro fruto la santidad, a menos en mi Reina Valera, pero sí dice la santificación. Es decir, el proceso de que tú te santifiques. Sed santos, porque yo soy santo. Diferencia entre santificación y santidad. Bueno, la santidad es el producto, ¿no? Lo que ya logré. Santificación sería el trabajo, pero es un fruto. Yo estoy dispuesto, pastor, a ser santo. Mire, cuando me levanto en las mañanas, me resuena a mí ese texto. Sed santos. Yo decido en esta mañana ser santo. ¿Cómo? Pues en primer lugar, respetando a mi esposa, pastor, a mis hijos, no gritándoles. Yo sé lo que está mal en mi vida, en mi mente. Este día yo decido ser santo. Sí, No dice ya eres santo, sino ser. Es como una, ¿cómo se puede decir? Una actividad continua, una decisión. Sean santos, so- porque yo soy. Fíjese, cuando dice yo soy, Él ya es. Él no es que mañana va a ser santo. Sed santos, porque yo soy. Es decir, yo ya soy, ustedes seanlo este día, ¿no? Yo decido pero, ser santo este día, pastor, apartarme del mal. sí, Cambio. ahí está hablando de la santidad progresiva, pero la santidad posicional nos la da Progresiva, sí. Dios. Sí, y esa santidad posicional era la que tenían Sí, sí, esos correcto. corintios que eran un poquito difíciles. Le leo aquí el versículo en la NBI, versículo 22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Ah, Fruto, cosechan la ahí santidad que está, conduce pastor. a la vida eterna. Ahí está. Por eso le dije que en mi arcaica Reina Valera yo tengo que investigar el punto, porque estoy en el recorrido de Romanos con usted. Esto es importante, pastor. Esto es importante y estamos aquí para aprender y ser corregidos. Ahí está. Entonces hay unas versiones que dicen santificación, o será la mía, la arcaica, y ahí dice cosechan la santidad. Sí, Todo en pastor, la la... santidad posicional tiene que ver con la justificación, ¿no? Te declaro justo en este momento. Sí, Cambio. señor. Sí, es como esa partecita que necesita, como cuando a uno le dicen, usted va a tener una cuenta de ahorros y el banco le da la primer cuota. Así que de aquí en adelante usted tiene que aportar. Eso hace Dios con nosotros. Él es bueno. Él de verdad es bueno. Ahora el versículo 23, que ha sido tan usado, y a veces bien y a veces mal. Leámoslo, por favor, pastor. Dice Romanos 6:23, un clásico, este es un clásico, porque la Sí. paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítame saludar a Rafael Elías Granados, Ángel Santay, Julio Covarrubias, la hermana Rosa dice amén, Isabel Mata, Gonzalo Negrete, Isabel Ramírez, Flores Vila Butrica, ahí está Pastor Benedet Michel, el Pastor Avilés, Berta Alicia, César Mauricio, Jorge Arraya, tenemos mucha gente aquí. Aquí está mi amigo Ramón Millán, ahí está, qué bueno. Pastor, adelante. Julio González también, su cambio. Bueno, pastor, aquí no concluye el apóstol Pablo hablando de la santidad. Vamos hasta el capítulo número 8. Se me escapa aquí el versículo,
que habla de la santidad. Casi terminamos hasta el capítulo 8. Entonces, está diciendo, mire, hay una consecuencia. La paga del pecado es muerte. Si usted le sirve, si usted vive para el pecado, ya sabe lo que le espera. Separación eterna de Dios, o lo que nosotros conocemos o denominamos como condenación. Más el regalo, una dádiva es regalo, es gracia, regalo no merecido. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está. Entonces, me gusta porque en la Biblia hay muchos pasajes donde Dios nos pone a escoger. Desde el libro de Deuteronomio dice, hoy les pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escojan. Pero Dios es tan bueno que le dice, yo les aconsejo que escojan la vida, la bendición. Luego el Señor Jesucristo dice, hay un camino ancho y un camino angosto. El camino ancho lleva a la perdición. El camino angosto lleva a la vida eterna. El Señor siempre nos puso a escoger en muchas formas. Él dice, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy, ¿no? Va diciendo. Y el que no toma su cruz y me sigue, que era lo que usted estaba diciendo ahora, cada día, no es digno de ser mi discípulo. Si yo no tomo la determinación de decir, me guardo para Dios, le voy a servir al Señor, hoy es el tiempo de agradecer su obra en mi vida, de todo lo que me ha dado, yo tengo que ser agradecido. ¿Cómo voy yo a resultar con cuentos raros? Hacía usted una nota hace unos días que la Biblia no tenía originalmente capítulos ni versículos. Estos fueron después del año, creo que el año 1000, tal vez, no recuerdo bien. Algunos hicieron acertadamente la división, otros no la hicieron tan acertado, pero gracias a Dios porque así se nos facilita estudiarla, ¿no? Capítulo tal con capítulo tal. Pero aquí continúa, en el capítulo 7, continúa la discusión sobre la libertad de la servidumbre al pecado. Y el apóstol Pablo utiliza aquí una ilustración sobre el matrimonio. Les digo con todo respeto, hermanos, no utilicen este pasaje para discutir sobre el divorcio, porque no. Las personas que van a discutir sobre el divorcio tienen que irse a Deuteronomio, tienen que luego pasar a Mateo, sobre todo el capítulo número 19, y tienen que ir a textos que enfrentan los problemas del matrimonio con primera a los Corintios. Estos pasajes de pronto nos ayudan a ver el trasfondo histórico, cómo era la situación de aquel entonces. Pero el capítulo 7 está hecho para ilustrar la liberación de el poder que tenía el pecado en nuestras vidas. Ese poder está ilustrado con el esposo. Cuando cuando muere, queda libre la esposa. En este caso nosotros somos como la esposa, cuando estamos ya libres, cuando la ley muere, termina, ya estamos nosotros libres de esa influencia y de ese poder. Ahora somos libres para servirle a Dios. Cambio. Se nos ha acabado el tiempo, pastor. Estamos a 1 minuto de cerrar el programa. Plenamente de acuerdo con usted que en este caso, capítulo 7 de Romanos, no es una respuesta al problema conyugal. Está utilizando una analogía. Mi maestro, el pastor Efraín Valverde, en una magna reunión de puros pastores, le hicieron esta pregunta, que si podíamos tomar, y dijo rotundamente no. No, porque eso sería violar la hermenéutica básica. Pablo no está tocando el tema del matrimonio aquí, lo toca en otras partes. Claro. Y pastor, aquí así se hacen doctrinas.
así se hacen doctrinas. Por ejemplo, acabamos de leer, el que es muerto justificado es del pecado. El testigo de Jehová le va a decir, el que se murió ya la hizo, porque como se murió, ya no debe nada. Y yo he hecho un encuentro con ese punto y cómo sacan un pasaje y hacen toda una doctrina. Pastor, su final comentario, se nos acabó el tiempo. Mañana lo espero. No, mañana no le toca a usted, le toca al hermano Yáñez estar aquí en el comentario. Adelántenos algo, pastor, y anime al hermano Yáñez para que se ponga corbata, aunque yo no me la pongo, pero quiero que él se la ponga. Así son los fariseos, pastor. Y dice él, el hábito no hace al monje, cambio. No, pues es un gran privilegio poder tomar cafecito aquí con ustedes, compartir estos textos. Me han traído nuevos detalles, pastor. El estudiar, el compartir la palabra ha traído para mi vida mayor claridad sobre algunas cosas, para mayor aplicación, para sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que mi paz les dejo, mi paz os dijo el Señor Jesús, y esa paz es para que la podamos disfrutar. Así que, pastor, Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente programa, si Dios nos presta la vida. Igualmente a todos mis hermanos, saludo cordial desde Cali, abrazo fraternal. Este ha sido el pastor Osvaldo y un servidor en la tacita de café. Qué sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo. Nos vemos mañana en la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas. Pronto tendremos aquí al pastor Ramón Millán y a otros invitados a la tacita de café. Nos vemos mañana, hermanos. Dios les bendiga.